Estudios, guía para la oración ferviente. Hoy domingo 19 de abril del 2026, ya siendo casi las 10:30 de la mañana. Guía para la oración ferviente, 11ª, 11ª parte. Entonces vamos a continuar. Vamos a ver hoy la tercera parte del pasaje de Primera de Pedro. Vamos allá. Primera de Pedro en el capítulo 5. Hoy veremos la tercera parte del texto de Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11. Primera de Pedro 5, 10 y 11 dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En los dos estudios anteriores tuvimos la oportunidad de considerar al suplicante, el contexto del suplicante, el contexto de Pedro. Él también tuvo que experimentar no solo la gracia salvadora, sino la gracia restauradora. También consideramos el entorno o el contexto de esta petición. Vimos que primero él exhortó, él enseñó, y luego él oró. Esas son las dos tareas de todo ministro: enseñar y orar e interceder para que esa enseñanza produzca fruto. También hemos estudiado al destinatario, a quién se dirige esa oración, y también estudiamos un poco del argumento de esta oración, de los dos temas anteriores, en el 10 y en el 9. Entonces, la fuerza propia de la gramática griega haría que la petición que leemos en el versículo 10 diga de esta manera: el Dios de toda gracia, Él mismo los restaurará, Él mismo los hará fuertes, Él mismo los hará firmes y Él mismo los hará estables. Entonces, esa es la petición que vamos a considerar hoy. Y al final, los últimos 2 puntos, vamos a dividir nuestro tema en 5 puntos. Los últimos 2 puntos breves van a ser para el versículo 11, que es el más corto. ¿Ok? Entonces, estas palabras contienen mucho más de lo que se ve en la superficie. La plenitud de su significado, o sea, de lo que significa perfección, afirmación, fortaleza y establecimiento, la plenitud de su significado solamente se puede descubrir mediante un estudio profundo, un estudio paciente de las Escrituras, considerando cómo se usan los diferentes términos o los diferentes verbos en otros pasajes, que es lo que vamos a ver al principio del tema. En el primer punto, en el primer y segundo punto, vamos a ver en qué otros pasajes y qué significa, cómo se menciona estos verbos en el original griego, los verbos en griego. Entonces, los 3 verbos que siguen después de Él mismo os perfeccione, en el versículo 10, son en parte una ampliación y una explicación del proceso mediante el cual se alcanza la meta deseada. O sea, es como que Dios diga: ese mismo Dios de paz, Él mismo los va a perfeccionar. Y ahí está, ahí se terminaría el versículo. Pero ¿cómo lo va a hacer? Lo va a hacer, los va a perfeccionar afirmándolos, fortaleciéndolos y estableciéndolos. Entonces, esos otros 3 verbos confirman cómo Él nos va a ir perfeccionando o santificando más. Entonces, vamos a tomar como la petición principal la frase: Él mismo los perfeccione, Él mismo los restaure. Es el sinónimo de perfección, de los restaure. Considera esa palabra. Entonces, los expositores antiguos que analizaban las cosas con mucha más profundidad y cabalidad que muchos expositores modernos, plantearon la pregunta de si esta oración recibe plena respuesta en la vida actual o en la vida venidera. ¿Será que alguien realmente en esta vida alcance esta meta? Perfección, afirmación, fortaleza y establecimiento. Sí, pero vamos a ver
Después de evaluar cuidadosamente los pros y los contras de los argumentos de muchos expositores bíblicos, hemos llegado a la conclusión de que esta petición es contestada tanto en esta vida, en parte, como en el más allá. Y como les dije, los últimos 2 puntos de 5 que vamos a subdividir nuestro tema, vamos a explicar que esto no solamente se cumple, se empieza a cumplir en esta vida, sino que tendrá pleno cumplimiento en la glorificación. ¿Vale? Entonces, como punto número 1, vamos a titular el punto número 1, 2 significados apropiados. 2 significados apropiados. En esa frase, el Dios de toda gracia los restaurará o los perfeccionará o Él os perfeccione. Véanlo, vean esto. Otras versiones traducen os restablecerá. Algunas versiones voy a mencionar, la versión Casa de la Biblia, la Nueva Biblia Española y la Biblia de Jerusalén. Esa frase, Él mismo os perfeccione, lo ponen, Él mismo os restablecerá. El verbo griego es, miren, catartizo. El verbo griego que se traduce como perfeccione o restaure es catartizo. Significa hacer perfecto. Él mismo los hará perfectos. Entonces, presentamos algunos pasajes donde la palabra griega catartizo es traducida de diferentes formas. Vean esto. Cuando el Salvador Jesucristo dice, me preparaste cuerpo, debemos entender que el Espíritu Santo formó y unió todas las partes de su cuerpo físico con el alma y estos, el cuerpo y el alma, con el Hijo de Dios. Y así fue inmaculadamente santo, impecable y sin mancha ni arruga. Acompáñame rápidamente, sin perder 1 de Pedro 5, a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Hebreos 10, 5. Vamos a marcar ahí para no perder 1 de Pedro 5. Hebreos 10, 5. Miren, tomando ahí este versículo del Antiguo Testamento, que es un salmo, Salmo 40. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, o sea, cuando se encarnó el Señor Jesucristo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, me perfeccionaste cuerpo. Véanlo, ahí se utiliza el verbo catartizo, que es el verbo que estamos considerando. El verbo griego es catartizo. Entonces, me preparaste cuerpo. Entonces, este verbo griego catartizo se usa también para expresar terminación y perfecta consumación de la obra de Dios en la primera creación. Allá mismo, ahora en Hebreos 11, el versículo 3, vean esto, el universo fue formado por la palabra de Dios, véanlo, por la fe entendemos haber sido constituido, ahí está, perfeccionado el universo por la palabra de Dios. Ahí está esa palabra, ahí la tradujeron como constituido, hecho, perfeccionado. Recuerden que esta palabra catartizo es hacer perfecto algo. Por eso Dios dijo, es bueno en gran manera. Miren, hablando de la primera creación, en Adán, imagínense la segunda en Cristo. Entonces, fue terminada en forma completa, que no hizo falta nada para perfeccionarla. Y esta frase de vio Dios todo lo que había hecho, he aquí era bueno en gran manera, está, si quieres apuntar, en Génesis capítulo 1, versículo 31. Por cuestión de tiempo no vamos a ir, pero si quieres apuntar, Génesis 1:31. En otros pasajes, este mismo griego catartizo adopta otro sentido. Miren ahora en Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículo 21. Estamos poniendo el contexto para que entendamos mejor ese versículo. Él mismo os perfeccione, Él mismo os haga perfectos. Mateo 4, 21.
Se le encuentra en la frase remendando las redes, donde implica la reparación de algo que ha sido dañado. Y ahí dice Mateo 4:21, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban, véanlo, arreglaban sus redes, y los llamó. Ahí se utiliza la palabra catartizo. En Gálatas 6:1, acompáñame a Gálatas 6:1. En Gálatas capítulo 6, versículo 1. Se menciona que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, miren, vosotros que sois espirituales, miren, restauradle, ahí está la palabra catartizo, con espíritu de mansedumbre, con una actitud humilde, restáurenlo, véanlo. En este texto significa algo como cuando se restaura a un miembro del cuerpo que se dislocó. Sin duda que este era uno de los sentidos en que el apóstol Pedro tuvo en mente al escribir la presente súplica. Él mismo os perfeccione, Él mismo os remiende, Él mismo os restaure. Por eso vemos que son dos significados apropiados. Puesto que las personas por quienes oraba habían sido dislocadas o habían sido también esparcidas por las persecuciones, lo que vimos en 1 de Pedro capítulo 1, en el versículo 1. A los expatriados, a los dispersos. En 1 de Pedro 1:1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado. Este se le tiene en la segunda, perdón, en la primera. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, ahí está, de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Él estaba diciendo, Él los va a restaurar. También el apóstol Pablo pensaba en este aspecto del significado del verbo catartizo al exhortar a los corintios divididos que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Y eso está en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Primera a los Corintios 1:10 dice así, empiezo a leer rápidamente, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, véanlo, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahí está. Unidos, perfectos, restaurados. Otras veces la palabra es usada para expresar la acción por la que se repara una deficiencia, como ocurre en primera a los tesalonicenses. Miren, ahora vamos a primera carta de Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 3, al final del versículo 10, y completemos lo que falte a vuestra fe. Véanlo, completemos lo que falte a vuestra fe. Quería verlos de nuevo para suplir lo que falta a su fe, y la palabra falta implica deficiencia. La palabra ocurre una vez más en Hebreos 13:21, que esa oración ya la hemos considerado, cuando dice, más el santo, el pastor de las ovejas, Hebreos 13:21, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, miren, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Miren, os haga aptos. Aquí es como si dijera el apóstol Pablo que Dios los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, para que los santos puedan avanzar en esta vida a otros grados de fe y de santidad. Y eso significa la palabra os perfeccione, os restaure, os remiende, os capacite. Punto número 2 del tema. Nuestra restauración o nuestro perfeccionamiento, nuestro catartizo, que es el verbo griego,
tiene que ver con el proceso de santificación. Aquí este versículo de Primera de Pedro, capítulo 5, en el versículo 10, no está hablando de salvación. Está hablando del proceso de la santificación o el estilo de vida que deben de tener los que ya han sido salvos. Entonces, el uso que otros pasajes le dan al verbo catartizo parece sugerir que la afirmación el Dios de toda gracia los restaurará quiere decir algo así: el Dios de toda gracia, Él mismo los irá restaurando o perfeccionando, escuchen bien, por medio de todos los sucesivos grados de gracia que ustedes van a necesitar para que alcancen su madurez espiritual. Esto no se va a lograr de la noche a la mañana. Esto requiere tiempo, esfuerzo, dedicación. Esto no ocurre como por arte de magia. Y va a involucrar nuestra responsabilidad, nuestros esfuerzos, nuestra lucha, nuestra sinceridad, nuestra dedicación. Implica pérdidas, ganancias, sacrificios, implica perder cosas, dejar cosas, entregar cosas y también obtener de Dios otras cosas. Este significado no necesariamente implica alguna falta o fracaso personal, escuchen bien, en las vidas de aquellos por quienes Pedro ora. O sea, esta oración no implica ustedes son una bola de inmaduros, no implica eso, implica de que nadie nace maduro espiritual, nadie nace espiritualmente hablando, nadie recibe el segundo nacimiento maduro en la fe, sino que implica que tiene que haber crecimiento en cada uno de nosotros. Así como tampoco podríamos culpar tú y yo a un niño por no haber alcanzado todavía la plena estatura de un adulto. Tampoco vamos a culpar a un niño por no tener todavía el conocimiento que viene con la edad madura. Eso implica esta oración. Dios mismo los tiene que perfeccionar. O sea, es algo que todos tenemos que pasar en un grado diferente cada uno, pero todos tenemos que pasar por perfeccionamiento, afirmación, fortaleza y establecimiento. Y eso se logra en la comunión continua con Dios, a través de las reuniones eclesiales, a través de los cultos de adoración dominical y en nuestro caso los cultos de oración cada jueves. Y obviamente implica en los otros días de la semana nuestra comunión familiar, conyugal y personal que necesitamos con el Señor. Es con este principio en mente que Dios ha prometido perfeccionar la buena obra que ha comenzado en el alma de su pueblo, lo que dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, es la única buena obra que tenemos, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Miren, aunque un cristiano se conduzca a la altura de la medida de la gracia que ha recibido, sin apartarse voluntariamente de su camino, todavía es un cristiano imperfecto que necesita al Dios de la gracia. Todos. Aunque esto suceda, aunque Dios nos dé esa gracia de caminar fieles a Él, vamos a necesitar ser perfeccionados, afirmados, establecidos y fortalecidos. Tal fue el caso del apóstol Pablo. Uno de los hijos de Dios más favorecidos que confesó, no es que lo haya conseguido todavía, ni que ya sea perfecto. Él mismo, que fue el apóstol más usado por el Señor, dijo, ni yo mismo pretendo haberlo alcanzado. Imagínense. Y cuánto, si nos comparamos cada uno de nosotros con el apóstol Pablo, cuánto nos falta para llegar a esa altura que él tuvo de fe, de servicio, de madurez, de entrega, de devoción a Dios. Entonces todos necesitamos esto. Han existido y aún existen algunas almas privilegiadas que nunca han dejado su primer amor, gloria a Dios, que han avanzado rápidamente buscando el conocimiento del Señor,
y que conforme al tenor propio de sus vidas se han comportado conforme a la luz recibida. Pero inclusive estos cristianos necesitan también mayor crecimiento en sabiduría y santidad para que puedan ser sarmientos más fructíferos de la vid. Nadie se escapa de esto. Todos necesitamos al Dios de la gracia para seguir siempre en dirección a una consumación de la santidad en el cielo. Esto se va a cumplir, sí, va a empezar a cumplirse aquí, lo que leemos en 1 de Pedro 5:10, pero tendrá su pleno cumplimiento en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Miren, hermanos, tenemos ejemplos de creyentes comunes y corrientes como tú y yo, y qué bueno que está escrito esto. Vamos a la primera carta a los tesalonicenses. Aunque hace rato leímos en el capítulo 3, primero a los tesalonicenses, en el capítulo 3, al final del versículo 10, dice, queremos ir a vosotros para completar lo que falte de vuestra fe. Miren qué se dice de ellos en los primeros versículos de esa carta. Miren, en el versículo 9, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Vean, en el capítulo 1, versículo 9 de primera a los Tesalonicenses, dice Pablo de ellos, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios. No solamente se convirtieron, sino que los sirvieron al Dios vivo y verdadero. Ahí está, la salvación. Vean, la conversión definitiva, una vez y para siempre. Ellos se habían conducido de la forma más ejemplar y honrosa para con Dios, de manera que el mismo apóstol Pablo, que fue usado por Dios para llevar salvación a ellos, daba gracias a Dios a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo menciona el versículo 3. No solamente ya mencionó en el versículo 9 la conversión y su servicio a Dios. Miren, el versículo 3 habla de fe, amor y esperanza. Miren, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, miren, de la obra de vuestra fe. ¿Fe en quién? Pues fe en el Señor Jesucristo. Del trabajo de vuestro amor. Amor a Dios. Y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. No solamente eran sanos y vigorosos en cuanto a las gracias internas, sino que en su conducta externa se constituyeron un ejemplo para todos los creyentes. Vean esto, el versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los hermanos de Macedonia y de Acaya que han creído. Vean eso, cómo los alaba Pablo y le da gracias a Dios por eso, porque había un testimonio visible. Sin embargo, como leímos, Pablo estaba muy ansioso de visitarlos nuevamente para perfeccionar lo que faltaba a su fe. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Al final, aunque eran ejemplo, aunque tenían una obra de fe, un trabajo de amor y una constancia en la esperanza, eran ejemplos los creyentes y ya se habían convertido a Dios y servían a Dios, al Dios vivo y verdadero, aún tenían que crecer. Véanlo. No dijo Pablo, no, con ustedes ya no voy a volver a ir, ya no voy a volver a visitarlos porque ustedes ya están listos para ahora ser usados por Dios. No, tienen que seguir creciendo en esto, como vemos en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Pablo quería que fuesen bendecidos con nuevas provisiones de conocimiento y de gracia, que los conducirían a un andar más estrecho con Dios y a una mayor resistencia para vencer las tentaciones. Nadie está exento de este proceso, hermanos. Porque además de habérseles concedido la fe que descansa en Cristo para el perdón y aceptación con Dios, también hay una fe consciente que se apropia de nuestra aceptación por parte de Dios. No es lo mismo decir,
Yo sé que he sido perdonado y aceptado por Dios, que decir, yo estoy seguro de que el Dios me ha aceptado en Cristo. Vean la fe, cómo se dirige en esas dos direcciones. Mi fe hacia Dios por Cristo y la seguridad que tengo de que por Cristo Dios me ha aceptado. Entonces, con esta bendita riqueza y con la seguridad de nuestro llamamiento y elección, Dios nos da la profunda experiencia del gozo indescriptible y glorioso. De manera que en esta vida empezamos a entrar abundantemente a su reino. Desde esta vida ya tenemos el acceso y la entrada. No obstante, esta restauración que leemos en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10, esta restauración o perfeccionamiento también se aplica a la recuperación y restauración de cristianos apartados. No solamente se está refiriendo a los cristianos que no han dejado su primer amor, sino que también implica que el Dios de toda gracia puede ir a buscar a aquellos hermanos que se han apartado, como fue el caso de Pedro. Sí, como vimos la semana pasada, como quedó evidenciado por el propio caso de Pedro y también en el Antiguo Testamento el caso del rey David. En ese sentido, Pedro, el apóstol, ora por el fortalecimiento y establecimiento de la fe. Vean esto. Supongamos que Dios remienda, perfecciona o restaura a quienes fueron sorprendidos en alguna falta. Eso significa que no van a volver a caer. ¿Cuántas veces Dios no nos ha perfeccionado a ti y a mí? ¿Eso implica que no vamos a volver a caer? No. Volveremos a caer porque seguimos siendo imperfectos. Otra cosa es, no deseo hacerlo, pero no alcanzo la norma todavía. Entonces Dios nos va perfeccionando constantemente, nos va restaurando constantemente, pero eso no implica que no podríamos volver a no llegar a la norma o al estándar. Evidentemente, el apóstol Pedro estaba pensando en este tipo de contingencia, por eso agrega no solamente que los va a perfeccionar y los va a restaurar, sino que agrega en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 10, los afirmará. Los afirmará y dice, los fortalecerá, los establecerá. Es un proceso difícil en algunos casos, un poco más rápido en otros casos, depende la providencia de Dios en cada uno de nosotros. Otras versiones, los hará fuertes, es los fortalecerá, los afianzará. Pedro anhelaba que fuesen de tal manera confirmados en su fe para que ya no se apartaran de ella, no se aparten del Dios de toda gracia, porque él mismo lo había experimentado, él sabía, esto se necesita. Por eso oro a Dios, les voy a enseñar esto, pero oro y luego agradezco al Señor, como vamos a ver en el versículo 11. Miren, en cuanto a los débiles y vacilantes, Pedro pedía que ya no fuesen llevados de acá para allá, sino que fuesen afirmados en su fe. En cuanto a los desalentados, pedía que, habiendo puesto las manos en el arado, las mismas dificultades de la vida cristiana no los hicieran mirar atrás. Y en cuanto a los que caminaban estrechamente con el Señor, que ojalá sea tu caso y el mío, por la gracia de Dios, Pedro pedía para que fuésemos aún así afirmados en santidad delante de Dios. Porque aún los más espirituales tienen necesidad de que la gracia de Dios los sostenga día a día. Todos. Por eso vemos que el apóstol Juan escribe en su primera carta, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, nadie ha alcanzado la perfección. El único hombre que lo ha hecho es Cristo. Pero nosotros debemos de apuntar hacia ella. O sea, el día de hoy
ya debemos de ser mejores que ayer. Y el día de mañana tenemos que ser mejores que hoy. Hablando en tiempos inmediatos. Claro, esto no sucede de la noche a la mañana. Me refiero a que en nuestra vida pasada debe de haber una diferencia. Yo no entendía esto, ahora entiendo esto, y estoy más acercado más a Dios. Y en ese sentido, en unos meses, en unos años, más adelante, tendremos que dar más evidencias de un mayor fruto de la obra de Dios en nosotros. Entonces, la expresión ya no solamente los perfeccionará, sino que los hará fuertes, traduce el verbo griego sterizo, ya no es catartizo, catartizo fue perfección, restauración, ahora es sterizo, que en general significa establecer, fortalecer y hacer firme. Cristo usa esta expresión, miren, en Lucas 16, acompáñame al Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, versículo 26, cuando habla de el rico y Lázaro. En Lucas 16, 26, Cristo utiliza ese verbo sterizo. Miren, además de todo esto, dice Cristo, una gran cima está, ahí está la palabra ahí, sterizo, puesta. Una gran cima está establecida. Un gran abismo está establecido entre nosotros y ustedes, véanlo. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Ese es el verbo que está establecido, está hecho firme, no hay manera de cambiar esto. Esto así es, les guste o no. No hay purgatorio, no hay limbo, o es infierno o es cielo, uno de dos lugares. No hay un tercer lugar. El verbo vuelve a ocurrir en relación con Cristo, de quien se dice que se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Ahí mismo en Lucas, retrocede al capítulo 9, versículo 51. Miren, Lucas 9, 51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, ahí está, sterizo, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, estableció, hizo firme, fortaleció su rostro para ir a Jerusalén. A pesar de que sabía que él iba a ser entregado, iba a morir, pues afirmó su determinación de obedecer al Señor. Y también es la palabra que nuestro mismo Señor le dirigió a Pedro cuando le dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos, a ti y a los otros apóstoles. En Lucas 22, acompáñame ahí mismo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, el versículo 32. Lucas 22, 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Miren, y tú, una vez vuelto, ahí está, sterizo, confirma a tus hermanos, hazlos fuertes, véanlo, establécelos, fortalécelos, confírmalos a tus hermanos. El Señor le estaba encargando a Pedro fortalecer a aquellos compañeros suyos que también cederían a la tentación de negar a su maestro y huir, salvar sus propias vidas. De la misma manera, el apóstol Pablo quería establecer y consolidar la fe de los santos tesalonicenses, como leímos, en relación con la tentación o las pruebas. Véanla ahora en primera los tesalonicenses, que Pablo los pone como ejemplo a los hermanos de Macedonia, de Acaya, como leímos en el capítulo 1, primero de los tesalonicenses. Luego vimos, yo me acuerdo de ustedes, de la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor, en el versículo 3, capítulo 1, la constancia de la esperanza. En el versículo 9, cómo se han convertido de los ídolos a Dios. Sí, pero miren ahora en el versículo 5 del capítulo 3. Véanlo. Y si ya cuando tengas calma en tu casa lees del capítulo 3, del versículo 1 al 5, pero solamente vamos a leer el 5 ahorita, dice, por lo cual también yo,
no pudiendo soportar más. Véanlo. Después de que habla bien de ellos, envié para informarme de vuestra fe. Véanlo. No sea que os hubiese tentado el tentador, véanlo, y que nuestro trabajo resultase en vano. Después de que los alabó en el capítulo 1, ¿qué significa? Que se pueden desanimar en cualquier momento. Si Dios no hiciera el trabajo de perfeccionamiento, confirmación, afirmación, fortaleza, nos vamos a desviar podríamos desviarnos en cualquier prueba. Y hoy podemos estar ahorita muy, yo estoy feliz, estoy gozoso, estoy aquí en la casa del Señor, y al rato viene una prueba y nos desanimamos, nos acalambramos. ¿Y qué pasó con mi fe? Por eso no debemos de descansar en nuestras resoluciones, que sí debemos de tener resoluciones. Debemos de descansar en la obra perfecta de Cristo. Y reconocer, Señor, en este momento no me puedo sostener. Ha disminuido mi fe, pero tu amor por mí no cambia. Tu amor está en la cruz. El Espíritu Santo dentro de mí ya hizo su morada, aunque ahorita no lo sienta, pero yo lo creo. Entonces, véanlo, es en lo que Dios es y en lo que Dios ha hecho. No en lo que yo determino, pero esto Él lo tiene que hacer. Él los va a perfeccionar, dice Pedro. Él los va a afirmar, Él los va a fortalecer y Él los va a establecer. Por lo que Dios es. Entonces, Pedro pide que Dios imparta a los creyentes firmeza moral, firmeza de santificación, aunque seamos de tal manera establecidos por la gracia de Dios, como mencioné hace rato, que no podamos ni queramos apartarnos total y definitivamente de los caminos de Dios. No obstante, en muchas áreas de nuestra vida somos débiles, hay que reconocerlo, y podemos estar sufriendo bajo grandes flaquezas. Flaquezas en nuestro ánimo y flaquezas físicas. Eso nos sucede a todos, le sucedió a los apóstoles. Nos va a suceder a nosotros. Por eso el apóstol Pedro agrega a su petición las palabras, los hará firmes. Él los puede sostener. Qué bueno que tú quieras sostenerte, eso es temor de Dios, sí, pero yo quiero sostenerme porque Él es digno. No porque yo no quiero seguir sufriendo, no, porque Él es digno, quiero continuar en sus caminos. Pero que venga lo que venga. Si Él quiere que yo pase por esta prueba amarga, que venga, pero que Él me mantenga firme. Vean, otras versiones traducen robustecerá. Véanlo. Otras versiones traduce esto como robustecerá, los hará robustos, fuertes. Entonces, esta misma palabra se mira, la palabra que vemos aquí en fortalecerá o fortalezca, la vemos que también Pablo la usa cuando ora por los hermanos de Éfeso. Vamos a los cartas a los Efesios, en el capítulo 3, el versículo 16. La oración que Pablo ofrece a favor de los efesios. Véanlo. Efesios 3:16, miren, para que os dé, o sea, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Miren, que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Miren, el ser robustecidos, véanlo, fortalecidos, con poder en el hombre, véanlo, interior, el hombre regenerado por su espíritu. Esa es la misma palabra. Ya que en nuestro estado no regenerado estábamos totalmente desprovistos de toda habilidad y capacidad para hacer aquellas cosas que agradan a Dios. Al estado de impotencia del no regenerado se le describe como un estado de incapacidad.
Por eso cuando somos regenerados necesitamos seguir tomando de Él la fuerza, que Él nos vaya fortaleciendo, guiando, confirmando, ayudando, porque esto no lo vamos a poder hacer solos. Entonces, vean ahora primero los Corintios capítulo 15. Versículo 43. Primero los Corintios 15, 43. Miren, esta es la experiencia de todos nosotros cuando habla de la resurrección de los muertos. Primero los Corintios 15, 43. Se siembra en deshonra. ¿Qué estamos viviendo tú y yo? El lado de la deshonra porque no tenemos cuerpos resucitados. Pero resucitaremos en gloria. Miren, se siembra en debilidad, véanlo, hasta que venga la resurrección será el pleno poder. Claro, aquí estamos siendo fortalecidos, pero como leímos en Efesios 3:16, en el hombre interior. Y en el inicio del culto leímos, aunque nuestro hombre exterior se va, ¿qué? Debilitando. El interior, dice, se fortalece, se renueva día a día. Entonces, esa es la paradoja, que físicamente sentimos debilidad, pero internamente podemos estar fortalecidos en la fe. Y a eso se refiere esa oración de Pedro. Él mismo los perfeccione, los afirme, fortalezca y establezca. No es que nos va a rejuvenecer físicamente, no, eso sucederá en la resurrección de los muertos. Habrá un rejuvenecimiento físico y un cuerpo eterno que nunca va a envejecer, ni a enfermarse, ni a debilitarse. Pero eso será en la resurrección. Ahorita, tú y yo estamos experimentando el debilitamiento corporal, pero debemos estar experimentando la fortaleza interna, porque hemos puesto nuestra confianza y esperanza en Cristo y en su obra. Entonces, resucitar en poder significa ser investido y provisto de grandes habilidades. Vean esto, como Cristo dice, incluso habilidades angelicales. Acompáñame a Lucas 20. Vean cómo lo dice Cristo. Esto será algo tan poderoso que nos compara Cristo con una fortaleza de ángeles. Lucas 20:36. Y ahí es dentro del contexto de la pregunta sobre la resurrección, dice el versículo, arriba del versículo 27. Miren parte de su respuesta, vamos a leer el versículo 36. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los... Y está hablando de los creyentes verdaderos, los que han sido regenerados en la resurrección de entre los muertos. Dice, ni se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, miren, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Cuándo sucederá eso? Escatológicamente, al final, cuando Cristo vuelva, cuando recibamos cuerpos resucitados, los que ya hayamos muerto físicamente, o en un abrir y cerrar de ojos, cuerpos glorificados, los que no pasen por la muerte física. Véanlo. Entonces, tendremos habilidades a semejanza de los ángeles, y vean qué tipo de poder. En el Salmo 103, vean esto, seremos semejantes a los ángeles. Sí, pero no tanto que tendremos cuerpos como ellos, ¿no? Porque nuestro cuerpo es diferente, pero tendremos una gloria como la de ellos. Pero vean esto, en el Salmo 103, versículo 20, miren, de que no nos vamos a cansar. Salmo 103, 20 dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, miren, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Nunca nos vamos a cansar. El servicio que se nos sea asignado en la gloria, nunca nos va a debilitar. Nunca vamos a decir, ya tengo ganas de que llegue la tarde y la noche para ir a acostarme, ya me duele mi espalda, ya me duele mi cuello, ya me duele mi rodilla.
ya me duele mi cabeza. No, no va a existir eso. Aquí sí. Aquí sí tú y yo lo estamos experimentando. Claro, eso tampoco implica que voy a descuidar y no voy a cuidarme. No, tengo que cuidarme en la medida de que Dios me vaya dando entendimiento, cuidarme mi cuerpo físico, haciendo ejercicio, comiendo bien, descansando, etcétera. Sí, pero la fortaleza primeramente es interna. En el futuro será también externo, pero sí podremos sentir en este tiempo sanidad, fortaleza física de parte de Dios, si Él así lo considera. Pero esta es una promesa que también tendrá un cumplimiento total en el futuro, en la resurrección de los muertos. Entonces, Pedro ora para que sean establecidos en fe, amor y esperanza. Eso es parte de la santificación. Como mencioné, y lo voy a decir por tercera vez, aunque seamos fortalecidos de tal modo que nunca nos perdamos, y aunque seamos afirmados para sobrellevar pruebas, todavía podemos volvernos endebles e inseguros. Por eso Pedro agrega su petición, los hará estables. Regresemos a 1 de Pedro 5:10. Dice, Él mismo os restaure o perfeccione, Él mismo los afirme, Él mismo los robustezca y Él mismo los haga estables, los establezca. Otras versiones traducen este verbo establezca, Él como consolide. Él os consolidará o dará estabilidad. A Pedro le interesa que sean incesantes en su fe en Cristo, en su amor hacia Dios y en la esperanza de la gloria eterna, como los que presentó Pablo en el ejemplo de los tesalonicenses. Constantes en su fe en Cristo, fe. Constantes en su amor hacia Dios, Padre. Y constantes en la esperanza, fe, amor y esperanza, en la esperanza de la gloria futura. Entonces, estar cimentados. Vean esto, miren, Cristo utiliza este verbo en los dos cimientos. Vamos a Mateo, parte del Sermón del Monte, al final. Mateo capítulo 7, el Sermón del Monte o Sermón de la Montaña. Miren, cuando habla de los dos cimientos, es a partir del versículo 24, vamos a leer solamente el versículo 25. Dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba cimentada, véanlo, estaba fundada sobre la roca, afianzada sobre la roca. Eso significa. Entonces, véanlo, todo esto que dice Pedro, Él os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, es unidos y cimentados en Cristo, no aparte de Él, y no para vivir una vida aparte de la que Él ya tiene para nosotros. No es para que autorrealicemos nuestros sueños, sino para estar cimentados y creciendo sobre la roca que es Cristo. Vean ese juego de cómo Pedro ya cuando entendió esto lo pudo vivir y lo pudo escribir. Sí, Él los va a perfeccionar, afirmar, robustecerá y establecerá, pero en Cristo, sobre Cristo, no ajenos a Él. Entonces, en nuestro texto de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10, este verbo que los cimentará o los establecerá, se usa como lo opuesto a la indecisión del espíritu y a las dudas del corazón. Pedro está diciendo algo semejante a esto. Pido que ustedes puedan ser confiadamente establecidos. Pido que ustedes también puedan decir como nuestro hermano Pablo, yo estoy seguro y sé a quién he creído, aquel que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y para que nunca abandonen el sendero del deber por causa de la oposición que encuentren. Véanlo, hermanos, no importa cuán bueno sea un árbol, ¿sí o no?
Si en vez de estar arraigado en la tierra y en un solo lugar, se le está cambiando de un lugar a otro, ese árbol nunca dará fruto, aunque sea un árbol especial. Hay que dejar que crezca y eche raíces para que ahora sí pueda dar fruto. ¿Cuántos de nosotros nos daríamos cuenta, miren, escuchen bien, de que la falta de fruto en nuestras vidas se debe al estado de inestabilidad de nuestros corazones y nuestros pensamientos? Como les mencioné hace rato, hoy podemos estar muy resueltos, pero al día siguiente hasta se nos olvida que somos cristianos muchas veces. Y ese puede ser un motivo de la falta de fruto. No hay una determinación, no hay una estabilidad en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. En cambio, el rey David, en el Salmo 57, acompáñame ahí, en el Salmo 57, el rey David pudo escribir esto. Véanlo. Salmo 57, 7. Pronto está mi corazón, miren, pronto, dispuesto. Oh Dios mío, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Listo está mi corazón, oh Dios, mi corazón está convencido. Por eso, solo por eso el rey David pudo agregar, por tal motivo voy a cantarte salmos. Voy a trovarte y cantarte salmos, porque mi corazón está pronto, está listo, está dispuesto a ti, está agradecido, está unido a ti. Claro, esta es una bendición que solamente Dios puede impartir. Pero vean esto, solamente Dios nos puede confirmar. Vean bien esto, miren, ahora sí vamos a empezar a ver la parte práctica. Al final de este punto número 2, que le mencionamos, nuestra restauración tiene que ver con el proceso de santificación. Acompáñame a la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 16, en el versículo 25. Vean esta palabra otra vez. Solo Dios nos puede fortalecer. Romanos 16, 25 dice, y al que puede confirmaros, véanlo, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Vean esto, miren, es verdad, solo Dios nos puede fortalecer, pero la misma palabra nos menciona que es a través de nuestro uso de los medios indicados por Él. Y vamos al Antiguo Testamento. Vamos a Deuteronomio, miren, vean esto, al quinto libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, en el capítulo 28. Vean las condiciones de la obediencia. Porque el título dice en el capítulo 28, bendiciones de la obediencia. Y solamente son 14 versículos. En cambio, las consecuencias de la desobediencia que se menciona arriba del versículo 15, tiene mucho más versículos. Pero vean solamente de Deuteronomio 28 en el versículo 9. Miren, te confirmará otra vez esa palabra. Ahora, esta palabra está en hebreo. Pero vean, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, como te lo ha prometido. Pero miren, ahí están los medios. Cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Véanlo, hermanos, soberanía de Dios, promesa de Dios por gracia. Sí, pero no para los negligentes, no para los flojos, no para los perezosos, como les he dicho en los últimos domingos que me ha tocado compartir. ¿Cuándo lo va a hacer? No es que Dios diga, como muchos, es que yo te quiero bendecir, pero tú no quieres. No, hay una responsabilidad. ¿Y por qué queremos hacerlo?
No tanto por las bendiciones, sino por lo que ya hizo por nosotros, ya nos perdonó, ya nos amó, ya nos hizo sus hijos, ya nos declaró justos, ya nos dio a su espíritu. Es por eso que quiero estar buscándolo. ¿Y por qué quiero ser perfeccionado, afirmado, confirmado y establecido? Repito, no porque quiero tener más cosas de Dios, sino porque Él es digno. Él es digno de que yo me esfuerce, Él es digno de que yo camine, Él es digno de que yo me santifique más. Es para su gloria y para su honra, como vamos a ver en el versículo 11. Entonces, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Ahora, esa es una. Ahí habla de actuar. Ahora vamos a segundo libro de Crónicas. Está primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas. En el capítulo 20, versículo 20. 20. Segundo de Crónicas 20. Estos son los medios indicados por él. Empiezo a leer. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios. Ahí habla de la fe, miren. Y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Ahí está. Crean en Dios, crean en su palabra. Véanlo, crean en sus ministros, pero no tanto por el ministro, sino por el anuncio que anuncia el ministro, que nos lleva a creer más en Dios. Hermanos, tenemos que usar los medios indicados para que esto Dios lo haga. Los restaurará, dice Pedro, en 1 de Pedro 5:10, nuestro texto. Los hará fuertes, firmes y estables. Sí, pero tenemos que usar los medios indicados. Todos estos verbos, restaurará o perfeccionará, los hará fuertes, firmes y estables, tienen que ver con nuestra santificación práctica, y nuestra santificación práctica tiene que ver con nuestra responsabilidad. Y eso, hermanos, de verdad, se nos olvida que la vida cristiana es la más importante de todas las esferas que tenemos. Todos tenemos la meta por ejemplo, los que somos los que llevamos, pues, digamos, el grueso, ¿no?, del gasto en casa, pues que estamos tomando cursos. Este curso te va a servir para que ganes un poquito más, y ahí vamos, nos inscribimos y estamos en el proceso. Y este cargo te puede llevar después de un tiempo y te vamos a promover a un cargo más de mayor responsabilidad, pero vas a ganar más. Y ahí estamos, ¿sí o no? Esforzándonos. ¿Y por qué en la vida cristiana no? Y eso es en lo laboral, eso también se puede aplicar en lo familiar. Cómo ser un mejor esposo, un mejor padre, un mejor mayordomo con los bienes que Dios me ha dado. Véanlo, hermanos. Entonces nos esforzamos en las diferentes áreas, pero de manera personal. ¿Por qué no hacia aquel que ya nos amó? Hacia aquel que ya nos perdonó. Y nos inscribimos al curso, a veces más largo. ¿Cuánto tarda el curso para que yo obtenga 2 años? Inscríbeme. ¿Y cuánto te va a costar? 20,000 pesos. Inscríbeme. Ahí no reparamos. Me incluyo, hermanos, me incluyo. Siempre estamos buscando lo mejor. Hasta cierto punto no es pecaminoso, si es para la gloria de Dios. ¿Y por qué no lo hacemos para las cosas de Dios? Entonces vean, como les mencioné hace rato, muchas veces la falta de fruto es por la falta de establecimiento en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. A veces le prometemos a Dios cosas y a los 3 días no estamos dispuestos a pagar el precio. Y no solamente un precio económico, nuestra propia vida, sacrificarla. Señor, esto lo hago por ti, cueste lo que cueste. Hermanos, miren, el que se acumulen estos términos no solamente indican que son para nuestra santificación práctica y nuestro avance moral,
indican que el cristiano tiene una tarea difícil y que tiene una necesidad urgente de constantes provisiones de gracia divina. Perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. Parecen sinónimos, pero eso implica que tenemos una tarea difícil. La lucha del creyente no incluye dificultades comunes. Nuestras dificultades son extraordinarias. A veces nadie las tiene, solo los creyentes. Y nuestras necesidades son muchas y profundas. Pero, como dice al principio del versículo 10, el Dios de toda gracia. Contamos con el Dios de toda gracia. Por eso es nuestro privilegio, como también nuestro deber, tomar de Dios toda la gracia posible, importunándole con nuestras súplicas. Ahora vamos a 2 versículos del Nuevo Testamento. Ya vimos 2 del Antiguo, Deuteronomio 28, y ahora 2 de Crónicas 20. Vamos a 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Y esto hay que recordárnoslos constantemente. 2 Timoteo 2:1 dice el apóstol Pablo a uno de sus discípulos más cercanos: tú, pues, hijo mío, miren, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Mas el Dios de toda gracia, ¿dónde? Gracia en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Échale ganas, esfuérzate, vale la pena. Haz tu mejor esfuerzo, tus mejores esfuerzos para Dios. Véanlo, hermanos, esfuérzate por lo que Dios ya hizo por nosotros. Y una de esas es, miren ahora, Hebreos 4:16. Hebreos 4:16, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, que es en Cristo Jesús, para alcanzar misericordia y hallar, redunda, gracia para el oportuno socorro, para los momentos urgentes. Ahí está, tenemos que esforzarnos en la oración, en la búsqueda, en dedicarnos a Él. Como les dije, como perseguimos metas laborales, como perseguimos metas personales, porque ahí sí las hacemos y ahí no escatimamos desvelos, levantadas temprano, a veces me voy sin desayunar y paso horas. ¿Y por qué en las cosas de Dios no? Y no estoy hablando de un activismo donde todos nos vean, no, en la búsqueda secreta con Dios, donde nadie me ve y nadie tiene que verme, orando, estudiando, desarrollando una mayor comunión con Él, gozándome en su presencia, acercándome confiadamente, no porque yo, Señor, mira, yo qué bueno soy, no, Señor, yo me acerco confiadamente porque tú quisiste ser bueno conmigo, yo no lo merezco, tú me perdonaste en Cristo, no pasaste por alto mi pecado. Me castigaste representativamente en Cristo. Me odiaste tanto, pero me perdonaste, pero porque condenaste a Cristo. Esa es la confianza que tengo. Tu amor en Cristo hacia viles pecadores como yo. Entonces, Dios ya ha provisto gracia para cada una de nuestras necesidades. Sin embargo, fluyen a través de los medios que Él ha establecido. ¿Qué tanto buscamos esos medios? Esa gracia va a fluir a través de nuestro uso de los medios que Él ha establecido. Dios nos hará fuertes, firmes, estables y nos restaurará, miren, en respuesta a la oración ferviente, como hemos titulado esta serie. Guía para la oración ferviente. Todo esto Dios lo hará en respuesta a la oración ferviente. Miren, número 1, mediante la instrumentalidad de su palabra, o sea, estar escuchando y estudiando y profundizando en su palabra bajo la luz del Evangelio. Número 3, bendiciendo en favor nuestro los diversos ministerios de sus siervos. Y número 4, santificando para nuestro bien su disciplina providencial. Repito, nuestra oración ferviente, la instrumentalidad de su palabra,
bendiciendo los diversos ministerios de sus siervos y santificando para nuestro bien la disciplina providencial. Ya que aquel que ya nos ha dado una esperanza segura, siendo nosotros su pueblo, también dará todo lo necesario para alcanzar el objetivo de esa esperanza. Pero depende de nosotros buscar mediante la oración la bendición deseada y la bendición necesaria. Vean cómo Dios nos involucra, hermanos. No nos involucró cuando nos eligió. No nos involucró ni nos necesitó en la eternidad pasada cuando nos amó, nos eligió, nos predestinó. No nos necesitó. Pero nos involucra cuando nos regenera. Nos hace partícipes. Nos hace experimentar y sentir esto por su Espíritu Santo. E inclina gradualmente nuestro corazón a buscar todo esto. Miren Ezequiel, antes de pasar a nuestro tercer punto, este punto 2 fue el más largo de los 5. Ezequiel capítulo 36, versículo 37. Dice así, Ezequiel 36, 37, así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado, miren, aún seré solicitado, seré llamado, seré buscado por la casa de Israel, miren, para hacerles esto. Claro, todo lo que menciona en los versículos anteriores. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Será solicitado. Hermanos, qué importante es la oración ferviente, personal, conyugal, familiar y congregacional. Pero ¿cuánto dejamos de esforzarnos en ello? Pensamos en la soberanía de Dios. Si Él quiere, no, hermanos, nos involucra esto. ¿Qué tanto queremos honrar a Dios con nuestra vida? Punto número 3. Ya vimos el punto 1, 2 significados apropiados. Punto número 2, nuestra restauración tiene que ver con el proceso de santificación. Punto número 3, nuestro sufrir con Cristo precede nuestra glorificación con Él. O sea, nuestro sufrir con Cristo es antes de nuestra glorificación con Él. Llegamos entonces a la idoneidad de esta oración. La frase que dice, y después que ustedes hayan padecido o sufrido un poco de tiempo, pero no dice cuánto tiempo. Muchos piensan, son horas, pues no lo dice. Otros pueden decir, son días, tampoco lo dice. Semanas, meses, años, no lo dice. Pero escucha bien esto. El apóstol no oraba que tan pronto hubiesen sido regenerados, los creyentes fueran quitados de este mundo, ni que fuesen librados inmediatamente de sus sufrimientos. No eso significa esta oración. Más bien pide que sus sufrimientos, que todos vamos a experimentar en mayor o menor grado, que todos sus sufrimientos diesen lugar a la gloria eterna después de un corto tiempo. ¿Por qué? Porque todo tiempo es corto comparado con la eternidad. Todo sufrimiento que sea de años es corto a la luz de la eternidad. Por eso menciona ahí por un corto tiempo. Pueden ser días, semanas, meses, años. Pero eso no significa que Dios nos ha dejado de amar. Dios nos puede pasar por un sufrimiento de años. Si tú piensas en tu muerte, no te angustias. Todos vamos a morir, ¿sí o no? ¿Ya has meditado en la muerte? Sí, todos vamos a morir. Pero si lo vemos bajo otra perspectiva, ¿a quién amas más en este mundo? No, pues a mi hijo, a mi hija, a mi mamá, a mi esposo. ¿Ya has considerado que Dios lo puede quitar de ti en cualquier momento? No. ¿Cómo sufrirías el tiempo que quede? La ausencia física de esa persona. Puede ser años. Pero comparado con la eternidad es un poco de tiempo.
Piensa el ser más querido después de Dios. Yo amo tanto a esta persona que no sé qué haría sin ella. ¿Qué tipo de sufrimiento tendríamos? Un sufrimiento real. Sí, pero comparado con la eternidad, es nada. Todo tiempo es corto comparado con la eternidad. Por la misma razón, las aflicciones más severas deben ser consideradas como por un momento cuando se les compara con la gloria eterna que nos espera. Los sufrimientos y la gloria, en ese sentido, están inseparablemente ligados. Y esto tiene que ser necesario. Los sufrimientos y la gloria. Vean Hechos capítulo 14. Vean cómo animaba, vean cómo animaba Pablo en esos tiempos a las iglesias. Hechos 14, 22, miren, confirmando, ahí está la misma palabra, robusteciendo, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, vean esto, hermanos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero las falsas iglesias hoy, esto no lo ven como ánimo, lo ven como, ¿cómo? Tribulaciones. No, eso es falta de fe. Si tú estás enfermo, es falta de fe. Dice, si tienes una necesidad económica, es falta de fe. No, no, ahí dice, a través de muchas tribulaciones. Entonces, la gloria y el sufrimiento están inseparablemente ligados. Y aquí Pablo dice que los que somos hijos de Dios vamos a compartir la herencia de Cristo y parte de esa herencia es su naturaleza humana. Y Cristo sufrió en este mundo, siendo el Hijo de Dios. Dios solamente tiene un hijo natural, ese es Jesucristo. Todos nosotros somos hijos por adopción. Y si el Hijo natural, el unigénito Hijo, sufrió en su carne, ¿cuánto más nosotros si queremos participar de su gloria? En ese sentido, el que no lleva una cruz en este mundo, tampoco tendrá una corona en el mundo venidero. Todos los que han sufrido en este mundo por amor a Cristo serán glorificados en el cielo, participando de una forma u otra semejantes en su muerte. Entonces, algunos de nuestros sufrimientos, hermanos, provienen, número uno, escucha bien, algunos de nuestros sufrimientos provienen, número uno, de la mano personal y providencial de Dios. Escucha bien, de Dios directo. Otros sufrimientos los causan los falsos hermanos entre nosotros. Otros vienen del mundo profano, otros vienen de Satanás y otros vienen de nuestro propio pecado remanente. Pero todos esos sufrimientos son dirigidos por la sabiduría de Dios en toda su diversidad. Y la gracia de Dios equilibra esas diversas pruebas. Entonces, nuestra semejanza a Cristo por necesidad incluye compartir también sufrimientos. Porque también a través de sufrimientos conocemos a Dios y nos conocemos a nosotros mismos. Los que han recibido la gracia divina han sido destinados para el sufrimiento, hermanos. La abundante gracia de Dios, el Dios de toda gracia, no excluye nuestras pruebas y nuestras aflicciones. Si tú estás buscando a Dios para que te quite el sufrimiento, como esos falsos creyentes que dicen pare de sufrir, no es así. Pero nuestros sufrimientos tendrán un propósito divino, primero para la gloria de Dios. Segundo, para edificarnos. Tercero, para depender de Él. Y avanzar a través de la fe, no a través de nuestra vista. Entonces, no desmayemos ni nos dejemos abatir por las dificultades. Más bien, busquemos la gracia para que sean santificadas para nuestro bien. No es que nos vamos a gozar en el sufrimiento. Decir, cómo me gusta sufrir. No, no me gusta el sufrimiento, es correcto, pero puedo ver más allá. Algo bueno va a salir de esto.
Esto me está ayudando. Si Dios lo está permitiendo, si soy su hijo verdadero, es con un propósito. En eso me gozo. No en el sufrimiento, sino en el fruto que tendré por ese sufrimiento. O el sufrimiento de alguno de mis hermanos en la iglesia. Entonces, ese es el tercer punto. Nuestro sufrir con Cristo precede nuestra glorificación con Él. Vamos a nuestro punto número 4. Vean, Dios provee su gracia para nuestros conflictos internos y externos. Porque ahí leímos, mas el Dios de toda gracia. Y cuando muchos leen, después que hayáis padecido un poco de tiempo, solamente están pensando en el león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Y dejan de ver su pecado remanente. Sí, incluye al león rugiente. Pero también dice, velad y estén, dice allá, sean sobrios y velen. Allá implica algo interno. No solamente diga, tengan cuidado del que está merodeando fuera de ustedes. No, pero también ustedes tienen que estar velando y ser sobrios. Sean sobrios. Está otra vez usando los medios de gracia. Entonces, repito, punto número 4, Dios provee su gracia para nuestros conflictos internos y externos. Escuchen bien, estos dos puntos son cortitos. Miren, es un error restringir los sufrimientos de Primera de Pedro, capítulo 5, versículos aún 9 y 10, que menciona, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo, como menciona el versículo 9. Es un error restringir estos sufrimientos a las persecuciones y a las pruebas externas. No, no solamente se refiere a eso. También deben incluirse todos los ataques internos, ya sea que provengan de nuestras propias pasiones o vengan de Satanás. El contexto así lo exige, porque las palabras practiquen el dominio propio y manténganse alertas que leemos al principio del versículo 8, tiene que ver tanto con nuestros deseos pecaminosos como de toda otra provocación a obrar el mal. Porque si no estamos nosotros velando y teniendo ese dominio propio, pues obviamente el diablo nos va a devorar. Porque va a haber algo dentro de nosotros que reverberará, que hará eco de sus ataques, harán eco en nosotros. Entonces, el llamado a resistir al diablo se relaciona claramente con las tentaciones que surgen de nuestro interior y que nos empujan al pecado. El diablo siempre está buscando, él nunca nos va a forzar. No, nos va a hacer querer actuar voluntariamente a pecar contra Dios. El diablo no es omnisciente. Él puede tener un conocimiento aquí con nosotros de ver parece que es creyente verdadero. Parece que no. Él tiene que tentar a todos y Dios se lo permite. Pero si nosotros, dice, estás velando y estás siendo sobrio, entonces te está protegiendo Dios de tus conflictos internos y también del ataque externo del diablo, del mundo y de los falsos hermanos que hemos visto. Es doble, debe ser doble nuestro cuidado interno y de lo que nos viene de fuera. Y nuestra propia experiencia nos lo confirma. Todos nuestros mayores dolores, nuestros dolores más agudos, son los ocasionados por nuestras propias corrupciones, ¿sí o no? Aunque muchas veces nos enojamos, es que este hermano, es que este pastor, es que esta familia, es que este inconverso, sí, pero cuando viene el mayor dolor es por algo dentro de nosotros. Si somos sinceros, si somos creyentes verdaderos, así será. Nuestro peor enemigo está dentro de nosotros. 24 horas, todo el tiempo. Entonces, lo que Dios quiere ante todo es ayudarnos.
Sí, ayudarnos con su gracia contra pecados internos y tentaciones a pecar. Cuando se habla del Dios de toda gracia, entonces hay que entender que ella no solo se extiende a todo tipo de miserias externas, no solo al león rugiente, el diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, sino también a todos los males internos que son nuestro mayor peso y nuestra mayor lucha. Contra ellos le hemos dicho al Dios, aún hemos gemido, Señor, ayúdame, perdóname. Son nuestro mayor peso. Son estos males internos los que requieren de su abundante gracia, más que cualquier otra cosa, más que un ataque externo. Miren, y son estos males a los que se dirige personalmente su gracia. Vamos a ver unos ejemplos. Salmo 19. Salmo 19, 14. Miren, véanlo, ¿a qué apunta? Sean gratos los dichos de mi boca. Ahí está. Y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿A qué se refiere ahí? Ser sobrio y velad a lo que digo y a lo que pienso y medito. ¿En qué se deleita mi corazón? ¿En qué medito? ¿En qué estoy pensando todo el día? ¿Sean qué? Sean gratos a ti, no a mí. Véanlo. Sean gratos a ti, Señor. ¿Y qué debe de ser? Debe ser su palabra, debe ser la obra de Cristo, debe ser sus atributos, el querer ser mejor para Él, el sí identificar mis pecados y pedirle su ayuda para ser mejor. Sean gratos delante de ti, sean algo agradable para ti, lo que digo con mi boca y lo que medito en mi corazón. Porque tú ya eres la roca mía, tú ya eres el redentor mío. Salmo 119, versículos si quieres apuntar versículos del 1 al 16, pero no vamos a leer todos. Véanlo. Vean el versículo 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Vean el versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Guardando tu palabra. Con todo, versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus caminos, de tus mandamientos. Versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, véanlo. Y así puedes leer hasta el versículo 16. Apunta a conflictos internos. Ahora vamos a Proverbios. En el capítulo 3, versículos del 5 al 7. Proverbios 3 del 5 al 7. Empiezo a leer. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Conflictos internos. Y en Proverbios 4, los versículos del 20 al 27. Leo rápidamente. Proverbios 4 del 20 al 27. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, miren, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Está apuntando a conflictos internos. Entonces, es a ellos hacia quienes su gracia se dirige principalmente. La gracia de Dios es el gran remedio para todo mal interno que surja dentro del creyente y aún contra todo mal externo que venga sobre el creyente.
Y punto número 5, la perfección de la gracia es tanto progresiva en esta vida como final o escatológica. Regresamos a Primera de Pedro, capítulo 5, ahora el versículo 11. 10 y 11 al final, del versículo 10 al final y el 11. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Véanlo, esta petición suplica una gracia que nos capacite a obedecer también la exhortación que hizo el apóstol Pablo, que está escrita en 1 Corintios 15. Si quieres apuntar 1 Corintios 15, versículo 58, que dice que no desfallezcan porque Dios no olvida el trabajo. Dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sí, es verdad, hemos de oponernos constantemente al pecado. Sí, debemos de procurar la santidad en toda nuestra conducta, pero tenemos que enseñar que Dios va a contestar poderosamente con toda su gracia, pero contestará parcialmente. Repito, aunque poderosamente contesta parcialmente esta petición en esta vida, pero en el cielo será cumplida en forma más completa y trascendente. Pero esto implica que hay avance, porque implica que habrá perfección, habrá afirmación, habrá fortaleza y habrá establecimiento. Sí, pero no total. Habrá gran avance en eso, una vida de santidad, de fruto, de querer agradar a Dios, pero aún que tengamos un gran avance, que esa es la exhortación de Pedro, todavía no habrá sido completa. Es en esta vida y es algo escatológico, algo final. Dios contestará esto en forma completa y trascendente cuando venga Cristo. Después de un tiempo de vacilación y de sufrimiento, Dios mismo promueve a sus hijos a grados más altos de fe y de santidad. ¿Tú lo has experimentado? Después de un tiempo de vacilación y de inmadurez, Dios promueve a sus hijos a grados de fe y mayor santidad. Dios los fortalece y afirma por su espíritu con su palabra. Pero aunque eso suceda, y deseamos que eso suceda también con nosotros, estas bendiciones serán totalmente nuestras cuando lleguemos al estado que nos ha sido establecido, pero después de la muerte física o cuando Cristo vuelva. Pero habrá un avance aquí. Solo entonces en la gloria seremos restaurados en el sentido de ser plenamente conformados a la imagen del Hijo del Hombre. Recién entonces nuestros cuerpos, como leímos en 1 Corintios 15, 43, serán resucitados en poder y terminarán todas nuestras debilidades. Solo hasta entonces. Pero aquí podremos sentir alivios, fortalezas, pero son temporales. Siempre habrá algo, siempre habrá una dificultad, pero tendremos la ayuda del Dios de gracia. Entonces, seremos afirmados eternamente en el futuro, porque la promesa de Dios así lo dice, y eso implica esta oración. Y acompáñenme a Apocalipsis capítulo 3, vean esto en el versículo 12, Apocalipsis 3:12, miren, Apocalipsis 3:12, al que venciere, véanlo, al que use los medios de gracia, a los medios indicados por él, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Hasta ahí vamos a leer. Dice Cristo, yo mismo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. ¿Qué significa? Yo lo voy a establecer, yo lo voy a perfeccionar, confirmar y afirmar. Una piedra, una columna, véanlo, cimentada sobre la roca, la piedra angular, Cristo. Por tal motivo, es por esto que viene la alabanza en el versículo 11 de 1 de Pedro capítulo 5.
Por tal motivo, consideremos la gran alabanza o la doxología de esta oración apostólica. Él mismo los va a perfeccionar, afirmar, fortalecer, establecer, aunque tengan que sufrir, porque ya es el Dios de toda gracia, ya nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Dice la doxología, la alabanza, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos, o sea, a Él sea todo esto eternamente, porque esto será algo eterno. El apóstol Pedro, miren, habiendo agregado oración a su exhortación o a su doctrina, ahora agrega alabanza a su oración. Primero enseñó, luego oró para que esa enseñanza tenga fruto y luego adoró. Tres cosas vemos aquí: su doctrina, su oración y su alabanza. ¿Por qué? Su alabanza expresa la confianza de Pedro de que el Dios de toda gracia contestará su petición y lo empezará haciendo en esta vida, en cada uno de aquellos que le crean y lo busquen, y lo hará eternamente en el futuro. Pedro estaba seguro de que lo solicitado en favor de los hermanos era para la gloria divina. Véanlo, no era para el descanso temporal de ellos, era para la gloria de Dios, y que el imperio divino lo haría realidad en forma infalible. Véanlo, esto es para la gloria de Dios, y esto es con el poder de su imperio. De manera que en esta doxología final hay una sugerencia práctica para nosotros. Es una doxología que tiene una esperanza que es infalible. Esto no va a fallar, esto va a suceder en la vida de todos ustedes, creyentes verdaderos, en mayor o menor grado, rápido o lento, de manera muy visible o poco visible, pero esto va a suceder y será pleno y total en la futura glorificación. Nos indica, además, dónde debemos de obtener nuestro alivio y dónde debemos encontrar fuerzas en medio de los sufrimientos. Para conseguir fuerza y alivio, hermanos, debemos de poner los ojos en la gloria de Dios. Todo lo que nos suceda, bueno o malo, escucha bien, todo lo que nos suceda, bueno o malo, debemos de mirar la gloria de Dios. Señor, esto te da gloria. Señor, esto es para tu gloria. Esto promueve tu reino, tu imperio. Esto es para ti, esto te glorifica. Debemos de poner los ojos en la gloria de Dios, la cual es el gran final que Dios tiene planeado en toda su obra con nosotros. Es su gloria, Él nos salvó para su gloria. Él envió a Cristo a morir y a resucitar por nosotros para su gloria. Y debemos esperar confiadamente en el imperio de Dios, en el poder de Dios, quien hará que todas las cosas obren para nuestro bien. Porque si el imperio es suyo y Él nos ha llamado a su gloria eterna, entonces, ¿qué podríamos temer en lo que nos suceda? ¿Qué podríamos temer de los sufrimientos? Ese sufrimiento me está ayudando, aunque no lo entienda. Es precisamente lo que Dios está usando para perfeccionarme, afirmarme, fortalecerme y establecerme, porque así lo glorifica más a Él y su reino también queda establecido cada vez más en mi vida. Entonces, hermanos, Pedro está diciendo, nuestra glorificación es tan cierta que ahora ya debemos darle gracias a Dios. Podemos decirle, Señor, tú no estás obligado a decirme cómo estás actuando, con que me digas el final es suficiente y saber que tú lo estás haciendo. Es algo tan cierto. Esto es algo que va a suceder que ya debemos de darle gracias a Él por nuestra glorificación. La gracia abundante e infinita de Dios está comprometida con ello y su omnipotente fuerza garantiza su realización. Por eso es, a Él sea la gloria, porque es para su gloria. A Él sea el imperio, porque lo hace dentro de su imperio. Y todo esto eternamente o por los siglos de los siglos. Así sea. Amén, así sea. Hermanos, ya a manera de
Conclusión práctica. Vivamos para la gloria de Dios. Ya sea que seamos muy perfeccionados, muy afirmados, muy confirmados, muy establecidos, aprendamos a vivir día a día para la gloria de Dios. Eso implica ya no vivir para nuestra propia gloria. ¿Qué significa nuestra propia gloria? Nuestro propio beneficio. Siempre nuestra propia felicidad, siempre nuestros planes, siempre nuestro tiempo, siempre nuestra manera. No, es tu gloria, Señor. Estoy en tus manos. Tú ya hiciste todo para restaurarme espiritualmente. Entonces, procuremos agradar siempre a Dios, ya no querer agradarnos a nosotros mismos. No pedirle cosas que sean para nuestro agrado, pedirle, Señor, haz esto para tu gloria, para que yo viva agradándote a ti. Sirvámosle con nuestros mejores esfuerzos, como leímos. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Sirvámosle, hermanos, con nuestros mejores esfuerzos, no con lo que nos queda por allá. Y no nos esforcemos más para servirnos a nosotros mismos, buscando siempre nuestra propia comodidad, nuestro propio avance, nuestro propio bienestar en este mundo. Para eso sí nos esforzamos mucho. ¿Cuánto más para Dios? Busquémoslo más a Él que buscar sus bendiciones y promesas. Sí, hay muchas bendiciones y promesas, pero es buscarlo a Él, por lo que Él ya es, el Dios de toda gracia en Cristo. Buscarlo a Él. Sí, si Él me quiere dar más bendiciones temporales, me quiere dar más promesas, ninguna de ellas supera. Mira, ni tu cuerpo glorificado es más bendito que lo que ya nos dio en Cristo. Es Cristo lo que más debemos de valorar. Sí, debemos de meditar, yo tendré un cuerpo resucitado, ya no tendré enfermedad, no voy a envejecer, sí, pero eso no es nada. Sí, estaremos en un cielo nuevo, una tierra nueva, sí, pero eso no es nada. Nuestro mayor bien ya nos fue dado y ese es Cristo. Por eso no importa la circunstancia externa, no importa la condición o situación externa. Tenemos un gran motivo para venir domingo tras domingo, jueves tras jueves, a adorarlo, a bendecirlo. Venga quien venga. Venga quien venga, no importa. Seamos muchos o pocos, es a Él a quien debemos darle todo lo mejor. Si no lo hacemos en lo poco, hermanos, nunca lo haremos en lo mucho. Si en lo poco no hemos sido fieles, no lo haremos pensando que lo haremos mejor en lo mucho. Hermanos, que Dios cumpla también esta oración apostólica de Pedro en cada uno de nosotros. Mientras nosotros tendremos y Él nos otorgue el privilegio de usar los medios designados por Él para eso. Él lo va a hacer. Sí, pero nosotros tenemos que ser sobrios y velar. No solo los domingos 2 horas, no solo los jueves 2 horas, todos los días de nuestra vida. Debemos ser sobrios y velar en los medios de gracia para que Él cumpla esto en nosotros. Hagamos de nuestras vidas unas vidas que lo honren y lo glorifiquen a Él. Y hagamos de este lugar uno que lo adore, lo exalte y lo agradezca siempre por su amor y salvación en Cristo Jesús. Hermanos, que así sea. Que Dios bendiga su palabra.